fantástica, bastante alentadora. Nos va a llenar de algún conocimiento especial que tenemos que tener con respecto a este tema que vamos a estar estudiando en la clase número 7. Vamos todos a repetir entonces el tema, usted que lo tiene ahí en su pantalla también. La dirección del Espíritu en la obra. Una vez más, la dirección del Espíritu en la obra. Todos necesitamos direcciones. ¿O hay alguien aquí que no necesita dirección? Por lo menos tiene una, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos encontrar? Dios quiere dirigir su obra de tal manera que lo divino siempre esté presente. No lo humano solamente, sino lo divino, porque esta es obra de Dios. Y cuando es obra de Dios, pues es a Dios que se le tiene que obedecer en este trabajo. Porque este es un trabajo, mi hermano. Alguien dijo, es un negocio. Bueno, Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y a lo último dijo, consumado es. Quiere decir que lo hizo bien. Obedeció hasta el fin, hasta la muerte. Muerte de cruz, dice Filipenses. En esta lección, mis hermanos, vamos a encontrar una dicotomía que siempre, desde que Dios escogió a Israel, ha existido en la humanidad. Sabemos que Israel vino a ser pueblo de Dios. Dios le dio la ley a Israel en el monte Sinaí. Le dio profetas, le dio un sacerdocio. Lo engrandeció, le dio tierra, le dio reino. Dios, hermano, se ocupó en tener un gobierno teocrático para este pueblo. Un gobierno que realmente tenía que ser dirigido por Dios. Hasta que el pueblo pidió rey a Samuel, Dios le dijo, dale rey, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Mas, sin embargo, Dios nunca dejó a Israel. Siempre tenía profetas al lado de los reyes. Los reyes vinieron a respetar a los profetas, de tal manera que sabían que era Dios el que hablaba por medio de ellos. Los profetas traen el mensaje de Dios al hombre. Pero el tiempo fue pasando, mis hermanos, y Israel se fue engrandeciendo, se fue sintiendo especial en relación a los demás países, a las demás naciones, pero no en relación a Dios. Dentro de sus territorios ellos empezaron a ignorar a Dios. De tal manera que ellos no solamente rechazaban a las demás naciones, sino que también rechazaban a su Dios. Y empezaron a unirse con las otras naciones, pero de una manera diferente, adorando sus dioses. Pero nunca ellos dejaron de sentirse especial con respecto al llamado que habían tenido. Se gloriaban en los patriarcas. Por cierto, cada vez que venían en oración, ellos estaban recordándole a Dios las cosas pasadas, lo que había hecho con los patriarcas, para poder introducirse. Ahora nosotros nos introducimos al Padre en el nombre de Jesucristo, ¿verdad que sí? Así lo ordenó Jesucristo. Y Dios, hermano, le dio a Israel todo. Ya hemos leído varias veces lo que dice Romanos capítulo 9, todo lo que dio Dios a Israel. Lo vamos a leer una vez más para que nos conectemos con lo que estoy diciendo. En Romanos 9, Pablo dice en versículo 4 que de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? Ahí está todo. Qué privilegio tan grande esta nación, que hasta el día de hoy Dios lo tiene bajo promesa. A pesar de todo, la tiene bajo promesa. Y no solamente eso, Jesucristo, el Mesías, va a bajar y va a reinar. Su trono va a estar ahí en Israel, en la Jerusalén. Y de ahí va a gobernar todas las naciones. Israel va a ser una nación ya formada con sus 12 tribus de nuevo, totalmente restaurada esta nación, para reinar sobre todas las naciones por 1000 años. Ahí se van a terminar, cuando Cristo empiece a reinar, se van a terminar el tiempo de los gentiles, el reinado de los gentiles. Los gentiles ahora están en su gloria. Estados Unidos es la potencia número 1, y Inglaterra, Francia, Italia, todos ellos, hermanos, la ONU en sí, compuesta por su mayoría y más que todos por naciones gentiles. Entonces, cuando Cristo baje, va a ser Israel la que va a estar controlando todo el mundo. Pero mientras tanto, Dios quiso hacer algo. Quiso quitar esa diferencia que existe entre los israelitas y los gentiles. Note bien que Israel se forma empezando en su raíz con el llamado de Abraham. Y le promete a Dios una descendencia. Le promete una simiente que es Cristo. Le dijo que iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar. Bajo una promesa tremenda. Que el que bendijera esta nación iba a ser bendito. El que maldijera esta nación iba a ser maldito prácticamente. Por lo tanto, hermano, Dios le dijo a Abraham de que de su simiente o en su simiente iba a bendecir todas las naciones de la tierra. Él iba a quitar esa diferencia que hay, porque había una pared divisoria que era la ley, con esos 613 mandamientos que Dios le dio a Israel, que no se los dio a los gentiles, sino solamente a Israel. Esa era una pared que distinguía a Israel de los gentiles. Los gentiles, dice Pablo, son sin ley. ¿Se da cuenta? Sin ley. Pero los israelitas son con ley. Y ellos estaban ahí, hermano, sintiéndose orgullosos. Es más, a los gentiles los identificaban como perros. Como perros. Un judío o un israelita no podía entrar a la casa de un gentil porque se contaminaba. No podía tener la misma dieta que tenían los gentiles. Cuando Dios ahí en Levítico capítulo 11 le da a Israel la ley dietética, porque mire, hasta una ley dietética le dio. Ahora muchos quieren tener la ley dietética que le da el doctor, pero esta ley dietética se la dio Dios a Israel en el capítulo 11 de Levítico. Ahora, yo quiero decirles algo a ustedes. Esta lección está basada en Hechos capítulo 10, donde dos personajes ven cada uno de ellos una visión. Donde los dos son visitados por Dios. Uno le sirve a Dios, uno es salvo y el otro no. Uno es apóstol y el otro es centurión romano. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia. Uno es israelita y el otro es gentil. Ahí están los dos. Hay una dicotomía ahí entre ellos, una diferencia.
Por lo tanto, hermano, cuando Dios le da al pueblo de Israel las leyes dietéticas, no solamente le está enseñando que esos animales son inmundos, porque realmente hay estudios donde estos animales representan la humanidad entera en su forma de vivir. Y si leemos Levíticos 11, nos daremos cuenta, hermano, qué es lo que Dios le dijo aquí a Israel. Por eso es que Pedro, cuando ve el lienzo que baja y que está lleno de animales inmundos, no limpios, y que Dios le dice, mata y come, Pedro le dice, Señor, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. ¿Cómo quieres que yo vaya y me coma todos estos animales inmundos? El mismo Dios que dio la ley ahora está diciendo que coma a Pedro. Pero, ¿qué le quiso decir Dios a Pedro con esto? Que esos animales representan los gentiles inmundos por no tener ley, por no tener Dios, por no tener culto, no tener gloria, todo lo que leímos ahí en Romanos 9. Animales inmundos. Pero le dice Dios a Pedro, mata y come. Quiere decir que Pedro ahora se tenía que relacionar con los gentiles. Pero era una preparación que Dios le estaba haciendo, porque ya el ángel se le apareció a Cornelio y le dijo, manda a llamar a Pedro. Ahora, si Pedro no hubiera tenido esa visión de los lienzos, no hubiera ido a la casa de Cornelio. Pero Dios se le adelantó. Más adelante Pedro interpreta la visión y dice, esta visión que tuve era un mensaje de parte de Dios diciéndome que también los gentiles pueden recibir el Espíritu Santo. Que también la salvación es para los gentiles, no solamente para nosotros. No también que en Jerusalén la iglesia primitiva no aceptaba a ninguno que no fuera israelita. Por lo menos tenía que ser prosélito. Por decirlo de una manera sencilla, ciudadano judío, que hubiese ya adoptado la ley judía y haber hecho toda la ceremonia que se le tiene que hacer o se le hacía a alguien que adoptaba la ley judía, que se quería ser prosélito. Tenía su certificado y todo para ser miembro de la iglesia en Jerusalén, porque en Jerusalén no aceptaban a nadie que no fuera israelita, porque los hermanos allí creían, y aún Pedro, todos los apóstoles creían que el Espíritu Santo era solamente para los israelitas y no para los gentiles. Hasta que vino el apóstol Pablo y trajo una revelación especial. Pero antes de que el apóstol Pablo recibiera esa revelación, Dios se la dio a Pedro con respecto a los gentiles. Más adelante el apóstol Pablo viene a ser el apóstol de los gentiles. Él va y le predica a los gentiles. Pero ¿quiere ver usted que en el capítulo 11 de Levítico Dios divide los animales por su género, su especie, dando a entender de que la humanidad no va a ser la misma? Cada quien va a tener su religión, sus ideas, sus opiniones, sus creencias. Pero lo que Dios le dio a Israel es lo que vale. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? La salvación viene de los judíos. Quiere decir que ahí está el centro de la salvación. Y Jesucristo vino a ser un judío. Hay quienes dicen que los que aceptan a Jesucristo ya se convierten en judíos. No, esa es una falsa doctrina. Nosotros aceptamos a Cristo y nos quedamos gentiles. Pero hay una diferencia. Antes de leer el capítulo 11,
Vamos a leer ahí en la pantalla Efesios, capítulo 4, versículo 17. Nosotros seguimos siendo gentiles, no judíos. Pero lea bien ese versículo, lo que dice. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Se da cuenta? Que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, hermano, Pablo le dice a los romanos que Dios no ha desechado a su pueblo, pero que no todos los que descienden de Abraham son israelitas. No todos, sino aquellos que vienen por el hijo de la promesa. Ahí está en Romanos capítulo 9, leamos ahora, Romanos 9, versículo 7, 6 y 7, versículos 6 y 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Se da cuenta? Qué tremendo esto, ¿verdad? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Tiene que venir por el hijo de la promesa. Oh, que nació en Israel, pero no es verdadero israelita. ¿Qué le dijo Jesús a Natanael cuando lo vio? ¡He ahí un verdadero israelita! Jesús sabía muy bien quiénes descendían de Abraham. Cuando encontró a la mujer encorvada en la sinagoga, que tenía ya, ¿qué?, 18 años de estar encorvada, Jesús la llamó, le habló, la tocó y la liberó. Y los fariseos vinieron, ¿por qué la sanaste en día sábado? Bueno, él les dice, si ustedes ven un animal de ustedes que hay en un hoyo en el día sábado, ¿no lo van a sacar? ¿Cuánto más yo? No voy a sanar a esta, no la voy a liberar, sabiendo que es hija de Abraham. Mire qué tremendo. Sabiendo que es hija de Abraham. Cuando vi a Zaqueo allá arriba, le digo, Zaqueo, desciende, que es necesario que yo muere contigo en tu casa ahora, que yo pose ahí. Y se fue a la casa de Zaqueo, todos lo estaban juzgando. Se metió a la casa del jefe de los publicanos. Ese es un gran pecador, miren lo que hizo. Cuando Jesús oyó todo eso, dijo, ¿cómo yo voy a dejar a este hombre sin atenderlo, sabiendo que este es un hijo de Abraham? ¿Se da cuenta? En otras palabras, aquellos que eran hijos de Abraham y que Cristo los identificaba inmediatamente, Él hacía milagros sin que ellos se lo pidieran. Porque Él sabía muy bien quiénes venían de Abraham. Pero había un montón de judíos ahí que no venían de Abraham. Y Jesús los identificó también. Porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre es Abraham. Y Él les dice, yo les voy a decir a ustedes algo. Ustedes no son hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, las obras que Abraham hizo, ustedes también las hicieran. Pero vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús los identificaba claramente, directamente los identificaba. Él no andaba con rodeos. Así que, hermano, no todos los israelitas son israelitas y no todos los gentiles son gentiles salvos. Nosotros somos gentiles, pero ya no somos como los otros gentiles. Eso es algo especial, algo que nosotros tenemos que entender, ubicarnos. ¿Quiénes nosotros somos? ¿Qué Dios nos ha dado a nosotros? Antes éramos uno de estos animales que vamos a leer ahora. Inmundos estos animales usted. Pero ahora no somos animales. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tenemos la imagen de Cristo, ¿verdad que sí? Por eso hay una versión de la Biblia que dice, el hombre animal no entiende las cosas que son del espíritu, porque es un animal. Algunos
dicen, no, esa traducción está mala, mejor póngala en el hombre natural. Pero si el hombre natural es animal. ¿Será que un ser humano se podría convertir en un animal? ¿Qué dicen ustedes? Claro que sí. Bueno, hubo un rey llamado Nabucodonosor, a quien Dios le dio un corazón de bestia. Teniendo un gran corazón ese rey, dijo, te daré corazón de bestia. Y le canceló las características del alma, que son intelecto, sensibilidad, voluntad y conciencia. 4 cosas que hacen al humano humano. Cuando esas 4 cosas son canceladas, el humano adopta un corazón de animal. Como Dios le canceló eso a Nabucodonosor, ¿a dónde lo mandó? ¿Al mejor hotel? ¿Con sus mejores amigos? Bueno, ahora sí con sus mejores amigos, porque lo había convertido en animal y ya estaba comiendo zacate. Monte, bajo el rocío del cielo, las uñas bien largas, sin bañarse. Era un animal después de estar en el palacio. ¿Se da cuenta? Era un animal. Después de 7 años, Dios lo restaura y él dice, alaben al Dios de Daniel, que me ha devuelto la razón. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Es el alma, es el intelecto, la conciencia, la sensibilidad, la voluntad, lo que a nosotros nos hace gentes. Nosotros no tenemos que perder esto para ser personas con virtudes en nuestra vida. Porque lo que hace Dios es darnos la mente de Cristo Jesús para que nosotros seamos cristianos verdaderos. Y la conecta con nuestra mente, con nuestra alma, para darnos en verdad una vida nueva. Y que se nos haga fácil vivir esa vida nueva. Cornelio, por otro lado, mi hermano, él no era convertido, mas sin embargo amaba a Israel, amaba al pueblo y daba ofrendas, limosnas a la iglesia. Daba ayuda monetaria a la iglesia. No, hay muchos creyentes ahora en las iglesias que ni siquiera el diezmo dan o ni ofrendan ni nada. En cambio, Cornelio, que no era salvo, daba. Y ellos dicen que son salvos los que están en las iglesias. Dice, yo soy salvo, dice. Pero ni siquiera ayudan a nadie. Hay un necesitado ahí, vamos a recoger una ofrenda para un necesitado, ni siquiera dan nada, pero dicen que son salvos. Cornelio sí daba y no era salvo. Y por eso, por dar, oiga bien, lo importante que es dar, con amor, por supuesto. Porque Cornelio, que era jefe de 100 soldados, eso quiere decir centurión, era jefe de 100 soldados, él daba limosnas a la iglesia, al templo, ayudaba a los israelitas. Y en él se cumple lo que le dijo Dios a Abraham: todo el que te bendiga será bendito. Tenemos 2 ejemplos hoy en día muy presentes. Cuando el presidente Chávez maldijo a Israel, Dios lo eliminó. Dios no lo guardó. Que lo envenenaron. Bueno, si hubiera bendecido a Israel, Dios lo hubiera guardado. Nadie le hubiera tenido entrada ahí para darle el veneno. Bueno, quién sabe si fue veneno, ¿verdad? O quizá bajó un ángel y lo tocó, ¿verdad? Maldijo a Israel. Con el presidente Trump, muchos pues le encuentran muchos fallos, ¿verdad que sí? Y en verdad pues dice cosas, pero ha bendecido a Israel. Está por Israel. Pero Dios, hermanos, no va a venir contra Trump porque Él cumple su promesa. Él dice, el que bendiga a Israel, el que te bendiga, le dijo Abraham, va a ser bendito. Entonces quiere decir que la bendición viene automáticamente.
sea un mal presidente o un buen presidente, como quieran, él está bendiciendo a Israel. ¿Verdad que sí? Está bendiciendo. Si Chávez con ese gobierno que estableció ahí hubiera bendecido a Israel, de alguna manera la bendición cae sobre él también, porque la promesa está en pie. El que te bendiga será bendito. La promesa está en pie. Y Dios no es mentiroso, mi hermano. Él no es no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los propósitos de Dios nadie lo va a cambiar. Nadie en la vida. Entonces Cornelio recibe a un ángel en visión. Y el ángel lo pudo haber ministrado. El ángel pudo haberlo evangelizado. El ángel pudo haberle hablado de Cristo. Pero no le habló porque es el hombre quien Dios ha escogido para salvar al hombre. Le dijo, ve y manda a llamar a Pedro. Note bien que Cornelio tenía autoridad. El ángel no tuvo necesidad de ir con Pedro y decir, Pedro, ve con Cornelio. Como le dijo el Espíritu Santo a Felipe, ve al desierto. Sino que se fue con el centurión porque el centurión tenía autoridad. Y en ese tiempo todo ese territorio estaba bajo la bota del imperialismo romano. Así que todos tenían que obedecer a la alta autoridad romana. Por eso le dijo el ángel, no te ven cómo Dios reconoce la autoridad romana en ese entonces. Le dice al centurión, manda a llamar a Pedro. Y mandó a los soldados a llamar a Pedro. Pedro estaba en Jope. Nosotros estuvimos por ahí en Jope, ¿verdad que sí? Los que fuimos y nos tomamos algunas fotografías en Jope y vimos la casa donde estaba Pedro. No sé si hermano Lorenzo tiene por allí algunas fotografías donde estuvimos nosotros ahí en Jope. Ahora, Jope está al lado de Tel Aviv. Dicen que Tel Aviv es Jope en sí, pero estuvimos en la casa del curtidor, donde estaba Pedro, donde recibió la visión. Mire, ese lugar, ahí. Lo que está a la izquierda es la casa del curtidor. Arriba está plano. Pedro estaba en la terraza. Si lo puede cambiar, si hay otra más por ahí. Estaba arriba en la terraza, Pedro. Y ahí se le apareció la visión de los lienzos. Qué tremendo, ¿verdad? Siga mi hermano Lorenzo, mire. Esa fotografía algunos lo tienen en su expositor. Ahí, en la lección. La fotografía del acueducto que está allí. Aquella que está allá a lo lejos de mi esposa. Le digo yo, ¿qué andas haciendo allá? Nos tomamos algunas fotos, ¿verdad? Ese es el acueducto que traía agua a Cesarea Marítima, donde vivía Cornelio. Entonces, siga mostrando las otras fotos, mi hermano, para que vea que nosotros también estuvimos en Cesarea Marítima. Mire, esa es Cesarea Marítima, ese es el teatro de Cesarea. Ahí nosotros hicimos un culto y ahí predicamos. Sí. Y los que están ahí son dos judíos que aparecieron de repente. Mi esposa y yo. ¿Y qué más tenemos allí? En Cesarea de Filipos. Qué lindo es conocer esta tierra. Mire, ahí estuvo el apóstol Pablo preso, de ahí fue llevado a Roma. Cuando usted lee los últimos capítulos de Hechos, ahí estuvo preso. Ahí era donde estaba Cornelio. Esa era su base. Y este lugar, hermano, era un lugar bastante esplendoroso porque se conocía como la segunda capital de Roma. Los que no podían ir allá a Roma,
¿verdad?, a ser juzgados, eran juzgados acá. Esta era la capital prácticamente, representando la capital de Roma, allí. Lo que usted ve para allá es el mar grande, como dice la Biblia, o el mar Mediterráneo. Yo no me quería venir sin antes tocar las aguas de ese mar. Todo esto, hermanos, son excavaciones. Cosas que ahora ya ese pueblo pues desapareció. Pero esos son los lugares de que habla el capítulo 10 de Hechos. Jope y Cesarea Marítima. Son dos lugares bíblicos donde estuvimos ahí. Miren esos muros que están ahí levantados, esas columnas. Hermano Macedo andaba tomando fotos por donde quiera allí. Contentos. Y un hermano que sabe Biblia, uno se siente bien porque anda tocando las piedras que están ahí y la ruina y dice, wow, por aquí subió gente, aquí se sentó gente, por aquí caminó gente, aquí estuvo el apóstol Pablo preso y aquí lo llevaron a Roma. Es uno como que está viviendo lo que ha leído en la Biblia. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, todo esto pasaba en este tiempo ahí en el libro de los Hechos. Estaban ellos siendo ministrados por el Espíritu Santo y predicaban en diferentes lugares, pero no le predicaban a los gentiles. Note bien que solamente cuando vino la persecución fue que Felipe le predicó a los samaritanos, pero de allí no le predicaban a ningún gentil. Es más, cuando Pablo fue llamado al ministerio para los gentiles, ahí en Gálatas, capítulo 2, él tuvo que hacer un acuerdo con Pedro, con Juan, con Jacobo, el hermano de Jesús. Ahí en Gálatas 2, 7. Ellos ya habían reconocido que el apóstol Pablo había sido enviado a los gentiles. Dice, antes por el contrario, como vieron, o sea, los líderes de Jerusalén, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Oiga bien, el evangelio de la incircuncisión quiere decir que para ser salvos no se necesita ser circuncidados. Porque de Jerusalén salían muchos predicadores a las iglesias que el apóstol Pablo había fundado y les decían, en Hechos 15, ¿verdad? Si ustedes no se circuncidan, no son salvos. Qué tremendo. Los querían meter en la ley. Entonces, la incircuncisión, el evangelio de la incircuncisión también se conoce como el evangelio de la gracia, donde nadie tiene que guardar la ley para ser salvo. En una manera estricta para justificarse bajo la ley. Pero Gálatas 5:22 dice que el que tiene el fruto del Espíritu no está bajo la ley, porque la ley no tiene efecto sobre él, porque está agradando a Dios en todo. Automáticamente cumple la ley, pero no en sus ritos. Cuando el apóstol Pablo dice que no estamos bajo la ley, él no está eliminando la ley moral. Él está eliminando lo que antes era sombra de lo presente. Está eliminando los sacrificios. Está eliminando las fiestas en el aspecto estricto de que uno tiene que por ley estar circuncidado y hacerse ciudadano judío para guardar la fiesta. No, él está eliminando todo eso. Lo está eliminando. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Y Pablo dice que Cristo es el telos de la ley, el fin de la ley. El fin de la ley. Esa palabra tiene dos formas de interpretarse. Y al decir el fin de la ley es que hasta ahí llegó la ley, el efecto de la ley. Para justificarse por la ley. Ahora uno se justifica por Cristo. Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Es más, dice Colosenses que Cristo fue circuncidado
cuando era niño, por nosotros. De tal manera que nosotros ya no tenemos que circuncidarnos como gentiles, porque Cristo, la circuncisión de Cristo vale para los hombres. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es en lo físico, mi hermano. Hay que entender eso. Por eso los textos paralelos en la interpretación de la Biblia son muy importantes, porque agarran un texto nada más. Cuando usted lee un texto a alguien por allá, dígale, deme un texto paralelo. Otro versículo que hable de esto. Y si no le dan, diga, no. Yo necesito otro versículo paralelo, otro que también hable de esto. Si le dan solamente un versículo, no, usted pide el segundo, pide el tercero. Porque la Biblia sí se interpreta. Un solo versículo no forma una doctrina. Porque por ahí en Proverbios dice, hace tela y vende. Eso no es un mandamiento. ¿Alguien me va a dar ese versículo a mí para que yo haga telas y venda? Y luego otro versículo aislado, ¿verdad? Fue y se ahorcó. Entonces me dicen, haz tú lo mismo. Es un mandamiento, mira, fue y se ahorcó. Judas fue y se ahorcó. Y luego le dan otro versículo paralelo. Otro versículo paralelo. Haz tú lo mismo. Muchos corrompen las Sagradas Escrituras, hermano, haciendo todo esto. Dice, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. El evangelio del reino se llama este también. Mientras que el de la incircuncisión se llama el evangelio de la gracia, este de la circuncisión se llama el evangelio del reino, donde ellos estaban predicando al Mesías, pero a los israelitas nada más, con todo el derecho, Pero ese mismo mensaje no podía caber entre los gentiles, porque entre los gentiles se predica a Cristo, que es el Salvador del mundo. Mira lo que dice el versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Se da cuenta? Quiere decir que la salvación ahora se efectúa uniendo a dos pueblos. Esa diferencia que había entre los judíos y los gentiles, Cristo la vino a quitar. Aunque al principio de su ministerio, Él no envió a predicar a los apóstoles a los samaritanos ni a los gentiles, porque su mensaje tenía que cuadrar a lo que venía. Predicarle el evangelio del reino a los judíos, a los israelitas. Por eso es que no mandó a los apóstoles a predicarle a los samaritanos ni a los gentiles. Más adelante sí, porque Él ya había muerto en la cruz. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, ¿verdad? Tenía que morir en la cruz para predicar ese evangelio de la gracia a todo el mundo. Dice el versículo 9. Gálatas 2, 9. Porque en él, estamos leyendo Gálatas 2. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, lo reconocieron. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Se da cuenta? Entonces, por esa razón es que Pedro recibe la visión de los lienzos, porque Pedro no iba a ir a predicar a la casa de Cornelio, porque si no lo castigaban. Vamos a ver qué le pasa a Pedro después de que él va. El asunto es que Dios, hermano, quita esa diferencia. El apóstol Pablo lo explica ahí en Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Estamos pendientes de Levíticos 11, no se preocupen. Efesios 2:11. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a los efesios que son gentiles. Por supuesto, ahí en toda Galacia, mi hermano, ahí habían también judíos. Por eso es que Pablo le manda una carta a los que viven en Galacia. Les dice, ustedes estaban bien y ahora están volviendo a la ley. ¿Verdad? Pero en Efesios 2:11, mire, le habla a los gentiles, dice, por tanto, mire cómo estábamos nosotros los gentiles. La prioridad que Dios le daba a Israel, por lo que le había dado. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo, oiga bien cómo estábamos.
estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos, oiga bien, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire cómo estábamos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros los gentiles. Solamente Israel tenía ese privilegio de estar con Dios y con esperanza. Pero dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo, mire la diferencia que vino a ser Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue aplicada a los israelitas que creyeron y a los gentiles que creyeron para el perdón de pecados. Pero ¿qué hizo la sangre de Cristo? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, ¿por qué? Porque ahí hay un pleito, una batalla, una guerra siempre entre los judíos con los gentiles. Mire, los ortodoxos allá en Jerusalén, usted va y yo me paré al lado de unos de esos que cargan el sombrerito redondo, vestidos de negro con su trencita por acá, y me tiró la mirada así y volteó otra vez a ver. Y yo lo quería saludar. Ya casi le hacía así. Pero ellos no saludan. Ellos se contaminan si saludan a uno de nosotros. ¡Ja! Ahí se vive en carne propia lo que este pueblo vivía antes de usted. Porque ellos creen que la ley es lo vital para ellos y rechazan a Cristo. Aun si el mismo Cristo se parara al lado de ellos, no lo saludan tampoco. Mire, hay jóvenes valientes que están yendo a Israel. Usted los puede ver en YouTube. Las predicaciones que los jóvenes se paran en el parque, se paran en los caminos y empiezan a predicar que Jesucristo es el verdadero Mesías. Y les pegan ustedes, los empujan. En cierta ocasión estaba un joven predicando y viene otro joven judío y se le sube donde él estaba y le dice, ¡mátaose! ¡Mátaose! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué estás haciendo? Y el otro le dice, estoy predicando. No te estoy haciendo nada malo, te estoy trayendo una esperanza grande, lo que ustedes están esperando. Que Jesús es tu Mesías. Y le dan el empujón a usted. Eso es terrible, pero se atreven a ir a predicar allá, porque aman a Israel. Y por ahí hay un joven de aquí de Estados Unidos que habla bien el hebreo porque viene de familia hebreas y toda su familia ha aceptado a Jesucristo. Y se ha ido allá a Jerusalén y usted puede ver que les anda dando el pasaje de Isaías 53 a que lo lean en hebreo, todos en hebreo. Y vienen ellos y lo están leyendo en hebreo. Y están todos leyendo en hebreo. Lean ese pasaje en hebreo. Y después que lo leen, ¿verdad? Dice, ¿quién piensas tú que es este? Pues no sé, este pasaje nunca lo había leído. O sea, se los esconden a ellos. Y luego dice el joven cristiano, este es Jesús. Está hablando de que Él sufrió por ti. Él es el Mesías tuyo. Y algunos de ellos, cuando están leyendo, empiezan a llorar. Qué tremendo usted. Hay un joven que dice, has cambiado mi pensar. Me has cambiado. Esto no me lo habían leído. Ahora entiendo que el que murió en la cruz es el Mesías. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Ahora entiendo, mire, Dios está salvando judíos. Está salvando judíos. Los mesiánicos están predicando a los judíos. Ahora pues muchos gentiles se quieren hacer judíos. Ahora quieren hablar solamente hebreo. Y se están yendo a las sinagogas. No, eso es para los judíos. Eso es para los judíos. Los gentiles vengámonos a la iglesia, a la manera de iglesia que fundó el apóstol Pablo. Sí, por eso, no, si el apóstol Pablo entraba a las sinagogas y sin embargo fundó iglesias. Digo, esto es lo que Dios quiere. Porque aquí se derrama el Espíritu Santo. Allá en la sinagoga solamente se estudia Moisés. Pero aquí se estudia Cristo Jesús. Porque dice Hebreos que Cristo es más grande que Moisés. Y todavía están hablando de Moisés ahí en las sinagogas, pero no están hablando de Cristo. Qué tremendo eso.
Dice, porque Él es nuestra paz. Y está muy claro que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Se da cuenta? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. Así le llama Pablo a la iglesia ahora en este pasaje. Un nuevo hombre haciendo la paz. Pero sigue diciendo, miren lo bonito que dice más adelante. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Quiere decir que su muerte en la cruz, en esa cruz hizo la diferencia. ¿Y qué más dice? Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, los gentiles, los que estábamos sin Dios y sin esperanza, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él. Ahora, esto es muy vital, hermano, muy vital entenderlo. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada a un mismo, por un mismo espíritu al Padre. Quiere decir, por un mismo espíritu quiere decir que sin ese espíritu no entramos al Padre. Quiere decir que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, empezó a predicar. Y cuando empezó a predicar, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó sobre los que estaban oyendo. La familia de Cornelio, los siervos y todos los que estaban ahí. Y Pedro se sorprendió porque Pedro había predicado en el Pentecostés. Y le dijeron a los judíos, ¿qué tenemos que hacer para recibir eso? Para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Y él dice, arrepiéntanse y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. El regalo del Espíritu Santo. Don quiere decir regalo. Y 3,000 se bautizaron, sin contar las mujeres, y creyeron y tuvieron que haber recibido el Espíritu Santo. Entonces, Pedro tenía esa mentalidad. Cuando llega a la casa de Cornelio, se da cuenta que el Espíritu Santo bautiza a aquellos que no están bautizados en agua. Y dice, bueno, ¿y ahora qué? Y los bautizó a todos, porque ya estaban bautizados con el Espíritu Santo. Quiere decir que tanto los judíos como los gentiles entraron al Padre, tuvieron acceso al Padre por un mismo espíritu. El espíritu que bautizó a los apóstoles y a los casi 190 ahí en el Pentecostés es el mismo espíritu que bautizó en la casa de Cornelio y los demás. Y es el mismo espíritu que nos bautiza a nosotros también acá. Es el Espíritu Santo. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Si usted no es bautizado por el Espíritu Santo, pídale a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Pídaselo. Pídaselo con urgencia. Antes de cualquier otra cosa. Porque por el bautismo del Espíritu Santo puede venir toda la bendición del cielo a su vida. Eso es lo que Dios quiere. Pídale a Dios el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, de estos dos pueblos Dios edificó un edificio llamado iglesia. Nos dice a nosotros los gentiles en el versículo 19 de Efesios 2. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Ahora somos miembros de la familia de Dios. No tenemos que ir a circuncidarnos y hacernos judíos o israelitas con todos esos ritos que ellos tienen porque bautizaban a los que querían hacerse prosélitos para ser de la familia de Dios. No. Ahora solamente tenemos que creer en Jesucristo y permitir que Dios rocie o rocee. No sé cómo se dice eso, pero la mayoría dicen rocie o rocee. ¿Cómo se dice? Rocie, ¿verdad? Ajá, así es, rocie, sí, claro. Es que nosotros con nuestro idioma español nos da el privilegio de decir como querramos. Entonces, mi hermano, nos da el privilegio de que esa sangre nos una, tanto a judíos como a gentiles. Oh, qué lindo es el Señor. Nos da ese privilegio. Somos unidos. Ahora, mire lo más que dice en versículo 20. Edificados. Ese ya está en pasado.
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué tremendo eso, hermano. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham consistía en eso, en recibir el Espíritu. Ahí está en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Estos son versículos que usted tiene que saberlo para hablar del pecador también, decir, mira lo que te espera, mira lo que te espera. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta? Quiere decir que todo es el Espíritu Santo, todo es el Espíritu Santo. Cuando Dios dice te voy a bendecir, te llena el Espíritu Santo. Cuando Dios dice lo voy a unir, aquel pueblo va a recibir el Espíritu Santo y este pueblo va a recibir el Espíritu Santo. No tener el Espíritu Santo, hermano, es vivir en el desierto, estar secos. No somos cristianos de verdad. Lo que hace a un cristiano de verdad es el Espíritu Santo en su vida. Porque camina en el Espíritu y vive en el Espíritu, como dice Gálatas. Ahí lo dice. Entonces, tenemos que entender estas cosas, hermano. Ahora somos miembros. Ahora, ¿qué pasó con Cornelio entonces y con los que estaban allí? Vinieron a ser miembros de la familia de Dios. Pero ¿quién era Cornelio antes? Uno de los animales inmundos. Y Dios le presentó a Pedro el lienzo. 3 veces se lo presentó para convencerlo, ¿sabes? Porque no era fácil. Y con el carácter que el apóstol Pedro tenía, no era fácil usted. No era fácil. Pero leamos una parte de Levíticos 11 para que usted vea que estos son los animales que Dios le presentó a Cornelio en el lienzo. Dice Levítico 11, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay en la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Alguien dijo que la pezuña hendida es discernimiento, es tener discernimiento. Eso es la persona que sabe conducirse delante de Dios. Comer es, y si lo hablamos tipológicamente con los humanos, es amistarnos con esta persona. Esa es nuestra familia. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian o que no tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Y alguien se subió a un camello usted cuando fue allá a Israel. Bueno, no es pecado subirse a los camellos. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Esa es la gente de alta moralidad. Rumia, pero no tiene pezuña, no tiene discernimiento, no busca a Dios. Así que no hay que equivocarse. Ah, que rumia. No. Le gusta el evangelio usted, tiene buen carácter, ese va al cielo. Nunca le hizo mal a nadie, dice, ¿verdad? ¿Y dónde crees que está Tiburcio ahora que se murió? En el cielo. ¿Por qué? Él nunca le hizo mal a nadie usted, pero nunca aceptó a Jesucristo tampoco. ¿Se da cuenta? Y luego dice el versículo 6, asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Aquí está al revés el asunto. Aquel rumia y no tiene pezuña. El cerdo tiene pezuña hendida y no rumia. La gente está enredada también. Eso es prácticamente lo que Dios le mostró a Pedro. Esta clase de gente. Se lo estaba diciendo por Cornelio y por sus siervos. Ahora dice, de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Ahora se va con los animales que están en el agua.
Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, esto comeréis. Porque el que tiene aleta sabe dirigirse. La escama lo libra de cualquier cosa que esté ahí. Es como una coraza que tiene, ¿verdad? Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Quiere decir que no están equipados ni para nadar contra la corriente. El que tiene aletas puede nadar contra la corriente, pero el que no tiene aletas no nada contra la corriente. Cuidado con esa clase de gente. Dice, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas, don Chenta? Dice, ¿verdad? A donde va toda la gente. No tiene aletas. Cualquiera se lo lleva. Sí, es como el camarón que se duerme. La corriente se lo lleva. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Hay un pez que se come, ¿verdad? Que se llama, el filín se llama, ¿o cómo? El huilín no tiene escamas. Es inmundo, ¿no? Sí. Bueno, bajo la ley, pues es inmundo. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviese aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos. ¿Ustedes han visto alguna vez un quebrantahuesos? El azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuerpo según su especie, el avestruz, la lechuza. ¿Imagine usted comer lechuza? La gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis. Por supuesto que hay unos animales que aún los teólogos no saben identificar. El calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la cigüeña que trae los hijos, ¿verdad? La garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Bueno, dicen que en la China están comiendo caldo de murciélago. No sé si será cierto, pero yo creo que sí, por ahí muestran alguna fotografía. Ahora, viene con los insectos. Oigan bien los insectos. En México yo sé que comen algunos insectos. ¿Cómo se llaman los insectos ahí en México? ¿El chapulín colorado? No, el chapulín, ok. Chapulines. Dios mío, ya me dieron como 10. Son popos también, ¿verdad? Sí. Dicen que con tortillas salen bien sabrosos porque se tuestan. Y limoncito y todo eso. Bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, ahora vienen los insectos. Dice, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Está alado el insecto, pero anda sobre 4 patas. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviese piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Eso significa aquellos que les gusta andar en las alturas, saltan. Dando a entender que esto equivale a aquellas personas que les gustan buscar de Dios. Están siempre saltando, tratando de agarrar cosas de arriba. Pero aquellos que ni siquiera saltan ustedes, entonces, pura tierra, puro materialismo acá. Y así, hermano, se va con todo esto. Y viene otro grupo de animales. Versículo 27. ¿Dónde estamos? Vamos a ver, quiero leer versículo 27. 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo.
El 27, y todos los animales que anden en 4 patas tendréis por inmundo, a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo lo que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Mire, solamente con tocarlos, sin comerlos. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana. Y alguien está comiendo piernas de rana en los lugares esos, ¿verdad? Según su especie. Bueno, es que no estamos bajo la ley. En la comida china dicen el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. ¿Se acuerdan? Esto no hay que comerlo. ¿Cuál es el camaleón? Aquel que cambia con todo. Cambia su color con todo. Hay gente, ¿verdad? Donde quiera. No se sabe ni quién es esa persona. Dice, ese es un animal inmundo. Luego dice, estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuviesen muertos serán inmundos hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel. Mire qué tan inmundos son estos animales, que si cae algo, un objeto sobre el cuerpo de ellos, ese objeto ya es inmundo. Y si uno de esos animales cae en la olla de comida, la comida ya es inmunda. Dice, y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Y toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebraréis la vasija. Usted tiene que quebrar la vasija porque cayó ahí uno de esos insectos. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo. Eso va en cadena usted. Y toda bebida que hubiera en esa vasija será inmunda. Y así se va, hermano, dando animales, el nombre de animales inmundos. Y luego en el versículo 41 dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. Esa es la gente que está moralmente baja, mano, que anda ahí perdida totalmente. No ama a Dios y ha negado a Dios. Porque dice el versículo 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y seréis pues santos, porque yo soy santo. Versículo 47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ahora, cuando esto le pasa a Pedro, Pedro se afligió, hermano. Porque si usted va al capítulo 10 de Hechos, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Qué lindo es esto, ¿verdad? Qué noticia tan hermosa. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y del ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Note bien que la hora del día se comienza a contar a partir de las 6 de la mañana. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Algunos dicen, no, porque Pedro no tenía mucha hambre, fue que vio esta visión. No, fue Dios que se la dio. Porque más adelante se nota muy bien la respuesta y todo el resultado.
y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. ¿No te viene? ¿De dónde viene este lienzo? Del cielo. Venía con animales inmundos, pero tuvo que haber salido de la tierra. Porque ¿cómo en el cielo van a haber animales inmundos? Pero venía del cielo. Vamos a ver por qué. Luego dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió. ¿Se da cuenta? ¿Por qué venían desde arriba? ¿Por qué venían desde arriba? Porque ya estaban limpios. Qué tremendo, ¿verdad? Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Se lo fue al cielo. No tiró los animales. Se fueron los animales al cielo. Porque Dios ya los había limpiado. Son gentiles salvados. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí por lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Note bien cómo el Espíritu Santo interviene. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Quizá Pedro no había interpretado la visión todavía, pero ya el Espíritu Santo estaba hablando. Ve con ellos. Esa es la dirección del Espíritu Santo, hermano. Sin la dirección del Espíritu Santo en una iglesia, en un ministerio, todo se derrumba. Usted lee Hechos, Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo. Le prohibió al Espíritu Santo ir a ciertos lugares y lo mandó a otros en ese ministerio. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Mire el concepto que tenían estos siervos de Cornelio. Si alguien por acá preguntara por nosotros, a saber quién sabe qué dijera. Bueno, siempre hay fallos. Y la gente se fija más en los fallos que en las cosas buenas. No, a este lo conozco desde cuando nació allá en mi pueblo. En esa ocasión vino una hermana y me dice, hermano Portillo, tenga cuidado con esta hermana, porque yo la conozco desde mi pueblo. Allá en mi pueblo era terrible usted. Hasta le quitó el marido a una de ahí del pueblo. Pero la hermana ya había aceptado a Jesucristo, ya tenía una vida nueva. Y se notaba que estaba consagrada al Señor. Estaba casada, tenía sus hijos y sirviéndole al Señor. Y yo le dije, pero ya Cristo la ha salvado. Ah, pero quién sabe, dice. La duda, ¿verdad? La duda. Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Digo, santo ángel porque hay ángel por ahí, hay ángeles negros usted. de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente se levantaron, se fue con ellos. Y al otro día entraron en Cesarea, ¿se cuenta? Ahí donde le enseñaron fotografías. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. No te ve lo que hizo Cornelio, porque él tenía esa costumbre. Adoraban a César y lo tenían como Dios. Pero Cornelio, que es un centurión, va y se postra ante Pedro. Cuando realmente de una forma
autoritativa, el que tenía que doblegarse era Pedro. Pero este centurión, hermano, no vio a Pedro como cualquier hombre. Ese centurión había visto esa visión del ángel y estaba que echaba chispas, pero no como aquellos que se enojan, sino chispas de gloria. ¿Verdad? Estaba feliz. Y más Pedro le dijo, levántate. Versículo 26, levántate. Pues yo mismo también soy hombre. ¿Por qué me estás adorando a mí? Yo soy hombre también. Y les dijo, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Este Cornelio mandó a llamar a todos ustedes. Qué tremendo. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Mire, ya Pedro entonces había entendido la visión. Esa visión de los lienzos le cambió la mentalidad. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Ahora, Pedro sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a pagar el precio por esto que había hecho. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Cómo estaba Cornelio? En ayunas. Y hay muchos creyentes que no les gusta ayunar, ¿usted? Qué tremendo. Luego dice, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando. Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Pero mira el mensaje que da el apóstol Pedro, que no lo dejaron terminar. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, bueno, abrí la boca para hablar de Cristo, hermano. No para decir otra cosa. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos abrimos la boca para hablar? Y ¿qué es lo que hablamos? Eso es muy importante. Dice que hay que hablar palabra de Dios, ¿sí o no? Palabra de Dios. En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Pedro estaba sorprendido también. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, no solamente de Israel, es de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Note bien que no predicó que era el Mesías, como le predicó allá a los judíos. Aquí el mensaje era diferente. Él estaba evangelizando diciendo que en Cristo se encuentra el perdón de pecados. Y ellos estaban oyendo. Muy atentos estaban. Pero mientras Pedro estaba hablando, predicando esto, el Espíritu Santo empezaba a moverse en el corazón de los oyentes. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense que el que se hubiera dormido ahí no hubiera alcanzado usted. Por eso en la iglesia no hay que dormirse. Hay que dormir bien en la casa, porque muchas veces en la iglesia uno se duerme y en la casa no se duerme. ¿Verdad que sí? Eso es muy importante. Pero oiga bien, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sobre quiénes cayó? Todos los que estaban ahí presentes. ¿Cómo dice? Los que oían. Los que oían, no cayó sobre los dormilones. Aunque yo dudo que alguien se estaba durmiendo ahí, porque ahí estaba el poder de Dios, hermano. Ahora dice, y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son estos? Los de la ley, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Miren, se quedaron atónitos, ellos no creían esto, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro entró a la casa de un gentil, predicó, todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice el capítulo 11 para terminar la lección? Oyeron los apóstoles, los compañeros apóstoles, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres sin circuncisos y has comido con ellos? Se le vinieron encima al pobre Pedro. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y empezó a contarles de nuevo todo lo que había visto. Y dijo Pedro, el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, hablando del Pentecostés. Lo mismo que nosotros tuvimos, ellos también lo tuvieron. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora ya se dieron cuenta que también los gentiles íbamos a alcanzar el Espíritu Santo, el perdón de pecados, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos podemos gritar un aleluya fuerte, mis hermanos? Puestos de pie y damos gracias a Dios por esta palabra tan maravillosa.